Plano, exactamente. Entonces, ¿cómo iría esa fuerza normal? En el eje Y. ¿Toda la captan esa? Bien. Va perpendicular al plano, entonces va a tener sentido en el eje Y positivo. El vehículo. ¿Bien? En esta condición, ¿puedo decir que la normal es igual al peso? ¿La normal puede ser igual al peso? No. ¿El peso cómo está? ¿Está en el eje X o está en el eje Y? ¿Se encuentra en algún eje? No. Entonces, ¿qué hay que hacer si no se encuentra en algún eje? Con el peso. ¿Qué hacíamos? Recién lo hicimos con algunas tensiones que están inclinadas. Encontrábamos qué cosas. Componentes. Las componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Bien? Entonces esta fuerza que es de gravedad la vamos a tener que descomponer. Porque no la podemos trabajar así, que esté inclinada. Entonces es necesario descomponerla. Ahí la descompongo. ¿Quién pudiera estar con una computadora dibujando y escribiendo la... Y ustedes, yo voy a escribir los vectores de descomposición y ustedes me van a decir en qué eje tendrían que estar estos vectores de descomposición. ¿Vale? Una compu, o sea, dibujando una compu y en la hoja estaba, en la hoja en otra hoja estaba escribiendo. Literal. Esta componente de la fuerza de gravedad, ¿cuál es? ¿La componente Y o la componente X? Y. Entonces, ¿cómo la llamamos a este pequeño vector? Fuerza de gravedad, subíndice Y. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. ¿Y al otro cómo lo voy a llamar? Fuerza de gravedad, componente X. Estoy grabando por si no llegamos a ese punto. El tuyo se ve bien. Y yo soy un i7. Motorola. Motorola este. Ese también a mí. Bien. Entonces, la fuerza de gravedad la estoy trabajando con dos componentes y ya esta la tengo que como olvidarme, porque ya trabajo con las componentes directamente. Estas dos fuerzas equivalen a la fuerza de gravedad. ¿Bien? Y nos sirven a nosotros en los cálculos porque ya están en el eje X y no tenemos que descomponer más nada. ¿Se entendió? Perfecto. Pero, ¿cómo descompongo? ¿Qué ángulo utilizo? ¿Bien? Acá la trigonometría la vamos a tener que manejar. Me dan el plano inclinado que vale 30 grados. ¿Bien? Entonces, no sé si ven esta rayita que está acá. ¿Es perpendicular a esta rayita, no? Entonces, acá se nos formó un triángulo. ¿No? ¿Cómo era la suma de los ángulos de un 180? Entonces, ¿esto cuánto vale? Tita vale 30, ¿esto? 90, perfecto. 90 grados. Entonces, ¿a este cómo le llamo? Le llamo de otra forma y lo llamo beta. ¿Me ayudan a armar la ecuación para encontrar ese ángulo beta? ¿Qué escribo? La suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a 180. Entonces, ¿qué escribo? 180, vamos a hacerlo todo, es igual a qué cosa? Bien, a beta, entonces escribo positivo, más 90. ¿Cuál es la incógnita acá? ¿Cuál? Beta. Entonces, beta le va a quedar igualado a un valorcito que yo no se lo voy a dar, lo van a encontrar ustedes, que soy malo. Bien. Entonces, acá encontraron, ¿qué cosa? ¿Entendiste? Beta.
Si encontraron beta, ¿puede componer la fuerza de gravedad? Upa, ¿qué pasó? Esto tiene mucho juego de geometría, ¿bien? Vamos a dar una manito. Vamos a hacer el triángulo que se formó ahí, ¿bien? Lo voy a hacer bien prolijo para que no se confundan. Quiere decir que si tenemos 30 más 90 más beta, quiere decir que vamos a sacar beta, entonces ya tendríamos que reemplazar 90 a 180 del otro lado. A 180 del otro lado. Claro, por 100. Menos. Claro, si está positivo, pues es negativo, ¿no? Quedaría Bien, 180. ¿dónde estaría beta? Ahí le dibujé el triangulito que estábamos analizando. ¿Beta cuál sería? ¿Este? ¿Lo ven todos? Beta es este. ¿Bien? ¿Este cuánto vale entonces? 90. Bien, 90 grados. Y este largo que tengo acá, este vector, es igual a la fuerza de gravedad en I. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué figura geométrica tenemos? ¿Un triángulo qué? Tiene el ángulo beta y tiene el dato de la hipotenusa. ¿Quién sería la hipotenusa? Es más largo. La fuerza El lado más grande. ¿Cuál es el lado más grande? más largo. De este lado. Este. Entonces acá la vamos a llamar o hipotenusa. Como ustedes quieran, ¿eh? Si tienen la hipotenusa y tienen el ángulo beta, ¿pueden encontrar las componentes? ¿A qué es eso trigonometría que nos enseñaron en el secundario? Por ejemplo, coseno de beta. ¿A qué es igual? SOHCAHTOA. Cateto adyacente de beta sobre hipotenusa. ¿Bien? Pero ahora voy a escribirlo con las componentes del vector, porque estos no son lados geométricos, sino componentes de un vector. Coseno de beta es igual al cateto adyacente de beta. ¿Quién es el cateto adyacente de beta? ¿Qué fuerza? La fuerza de gravedad de X, me dice la compañera acá. ¿Tiene razón? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bien. ¿Y cuál es la hipotenusa? Que recién lo dijimos. Fuerza de gravedad. ¿Bien? ¿Ustedes saben cuál es la fuerza de la gravedad? ¿Lo tienen como dato? La fuerza de gravedad, se lo voy a escribir acá, la fuerza de gravedad, aquí es igual. ¿Lo dijiste? A la masa multiplicado por la G. Entonces, si tienen el dato de la masa, tienen el dato del vector peso. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la incógnita en esta ecuación que voy a llamar 1 para identificarla? ¿Tengo la fuerza de gravedad? Sí. La marco una tilde. ¿Tengo el coseno de beta? Sí, lo calculé recién. ¿Cuál es la incógnita? La fuerza de gravedad en X, exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la fuerza de gravedad en X? Allá me responde el amigo, me hizo una seña con el dedo. Es despejar, exactamente. Entonces, la fuerza de gravedad en X es igual a... ¿Cómo paso la fuerza de gravedad abajo? ¿Qué está dividiendo? Multiplicando, muy bien. La fuerza de gravedad multiplicado por coseno de beta. ¿Bien? ¿Se entendió cómo encontré una componente de la fuerza? ¿Se entendió? ¿O fue muy rápido? ¿Se entendió? Me dicen que sí, por allá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pueden encontrar la otra componente de la fuerza usando la misma trigonometría? ¿Se puede? ¿O la planteo? ¿Me responde? Entonces, preguntas para ustedes. Ya encontré F, G,
X. ¿Cuál me falta? F, G, ¿cuál? I. ¿Cómo le encuentro F, G, I? ¿Qué relación tengo que usar? Yo usé coseno. ¿Qué se imaginan? Para el seno. Listo. El seno de beta, Seno y aeropuerto. ¿a qué es igual? Al cateto opuesto de beta sobre la hipotenusa. Bien, esto lo voy a llamar ecuación 2. ¿Quién sería el cateto opuesto en este triángulo rectángulo? Fuerza de gravedad en dividido la hipotenusa, que la fuerza de gravedad, es igual al seno de beta. ¿Se entendió cómo encontrar las componentes de la fuerza de gravedad? Bien. Ya tenemos nuestra fuerza de gravedad en el eje X y en el eje Y. ¿Bien? Esto, chicos, es un repaso de trigonometría, que por ahí hay que tenerlo afilado porque si no nos trabamos en esto. ¿Bien? Entonces, teníamos la normal, la fuerza de gravedad. ¿Me falta alguna otra fuerza? ¿Según el problema? La fuerza de fricción. ¿Bien? ¿Y hacia dónde apuntaría la fuerza de fricción? Ok, nosotros cuando este movimiento de este vehículo, ¿hacia dónde va a ser? ¿Hacia abajo? Bien. Entonces, indicamos que la aceleración va a ser hacia abajo. Y la fuerza de fricción se va a oponer a ese movimiento, entonces, ¿qué dirección tiene que tener? ¿X positiva o X negativa? X negativa, ¿bien? Entonces, la voy a dibujar con otro color. Por ejemplo, un color que no hayamos usado, a ver. Naranja, ok. Y la identifico como fuerza de rozamiento. Bien. Entonces, ahí ya tenemos todas las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo. ¿Bien? ¿Cuál es la primera pregunta del ejercicio? Calcule la fuerza normal ejercida sobre el vehículo. ¿Quién me está pidiendo? ¿Qué vector? ¿El rojo, el verde o el violeta? Verde. El violeta. Esa es la fuerza normal que el piso le hace al vehículo. Entonces, ¿sumatoria en qué eje? Ok, sumatoria en el eje Y. Ustedes me van ayudando ahora, pues yo agarra como que me olvidé y ustedes me van tirando los datos. Sumatorias, con todo lo que hicimos, sumatorias de fuerzas en el eje Y. ¿A qué tiene que ser igual? ¿Se mueve el vehículo en el eje Y? ¿De repente empieza a volar? ¿O se hunde para abajo? No. En el eje Y no se va a mover. Entonces, sumatoria en el eje Y, 0. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje Y? La violeta y la fuerza de gravedad en el eje Y. Esas dos. Esta azulita y esta en verde. Entonces, ¿qué escribo acá? ¿Qué escribo? ¿Cuál va hacia arriba? La normal de la plataforma sobre el vehículo. Y es positiva porque apunta hacia arriba. ¿Ok? Menos FGI. Qué genio, ya me respondí, igual a 0. Pero yo encontré a que era igual FGI. ¿A qué es igual FGI? Bueno, no lo encontré acá, pero lo teníamos que despejar acá. No lo hicimos. No lo terminamos de resolver, pero lo despejamos de la ecuación 2. Resulta que FGI es igual a lo mismo que hicimos con el coseno, pero ahora lo decimos. El seno de beta por FG. Bien. Esto es igual a FG. ¿Se entendió? ¿Y ahora qué hacemos? Reemplazamos ese valor
Entonces, sigo escribiendo la normal de la plataforma sobre el vehículo menos Sí, en I. FG por el seno de beta, ¿a qué es igual? A 0. Muy bien. ¿Tengo alguna incógnita ahí? ¿Cuál es la incógnita de esta ecuación? La normal. La normal. Entonces la dejo sola y positiva. ¿Y todos los términos para dónde los paso? Para el otro lado, exactamente. Si tengo el término 2, que es negativo, ¿cómo pasa para el otro lado? Positivo. Ok, entonces la normal de la plataforma sobre el vehículo es igual a la fuerza de gravedad multiplicada por el seno de beta. ¿Y ahí qué encontramos? La normal. La normal. Entonces ahí terminaríamos de resolver el ejercicio, el inciso A. ¿Bien? Todo esto lo hice utilizando sumatorias de fuerzas en el eje Y. Ahora, una pregunta para ustedes. Si quiero determinar la aceleración de este vehículo, ¿qué planteo? Ya que estuvimos estudiando, ¿cuál ley utilizo? ¿La primera? ¿La segunda? La segunda. La segunda ley. ¿En qué eje? X. Ok. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley al vehículo en el eje X. Para resolver el B. Sumatorias en el eje X. Vamos a plantearla. Es igual a la masa por aceleración subíndice X. ¿Bien? Sí. ¿Cuál? ¿Esta? F. Es una F. No me da fea ni F, pero bueno. Bien. Le estamos aplicando la segunda ley al vehículo para encontrar la aceleración en X. La aceleración con la que cambia la velocidad. ¿Bien? Nosotros ponemos una caja en un plano inclinado y la velocidad va a ir cambiando porque va bajando, ¿no? Vamos en esquí, vamos a una pendiente, nos dejamos caer y aceleramos hacia abajo. Ese es el problema del vehículo. ¿Qué pasa si no le pongo el freno de mano al vehículo y lo dejo estacionado en una inclinación? ¿Qué le pasa? Baja, exactamente. ¿Qué le pasa a la velocidad? Va aumentando. ¿Por qué? Porque hay... Pero, ¿qué es lo que me hace aumentar la velocidad? La fuerza y la aceleración. Si hay una fuerza resultante, hay una aceleración. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas ahora que están en el eje X? La fuerza fricción. La fuerza de gravedad en X. ¿Y cuál otra? La fuerza La fricción. Entonces, voy a escribir acá fuerza de gravedad en X. ¿Le pongo menos fricción? ¿Por qué? Pero que está en sentido contrario al movimiento. Según nuestro sistema de referencia, va hacia el lado negativo. Ok, entonces le pongo menos FR. Igual a qué cosa? A la masa por la aceleración en X. ¿Bien? ¿Tenemos una fricción? ¿Cuánto vale? $2.50. Entonces, esta la tenemos. ¿Tenemos la masa? Bien. ¿Y esta la podemos calcular? FG en X. Creo que la calculé. Ya, está acá. FG en X, ¿cuánto vale? Lo vamos a reemplazar todo. La fuerza de gravedad, que es el peso, por el coseno de beta, estoy reemplazando nomás. FG en X se transforma en esto. ¿Bien? Menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que no sé? La aceleración. Entonces, ¿cuál van a despejar ustedes? La aceleración. La aceleración. ¿Pueden resolver este problema? ¿Tienen todos los datos? ¿Qué pasa con la masa? Si la quiero despejar la aceleración. Pasa dividiendo. Entonces, la aceleración en X va a ser igual
AFG por coseno de beta menos la fuerza de fricción, y todo esto dividiendo nada más. Y ahí encontraron la aceleración del vehículo para esta condición, para este rozamiento, para este peso, para esta situación. ¿Se entendió el problema? De cómo planteo primera ley, segunda ley, dependiendo del ejercicio. ¿Bien? ¿Cómo encontré la normal, suponiendo que sabiendo que no se va a mover en el eje Y, que no va a volar de repente esto, que la sumatoria, si no me muevo en el eje Y, la sumatoria tiene que ser igual a 0. Y ahí puedo encontrar la incógnita que es la normal. Aplicar la segunda ley para encontrar la aceleración, identificar las fuerzas que tengo en cada eje. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, el problema? Sí. Es un poco más complicado porque el plano es inclinado, entonces es necesario que sepamos de trigonometría. ¿Bien? Bueno, chicos, espero que con esto les quede claro más o menos, bastante claro el concepto de cómo solucionar este tipo de problemas. Y bueno, ¿ya estamos en la hora? No, terminamos. Gracias, chicos.